Santiago Sanguinetti Gómez, hijo de Paula Gómez Martínez, natural de Gaucín, y de Santiago Sanguinetti Belagamba, de Chiavari, en el norte de Italia, provincia de Génova. Santiago nació en Ronda el 20 de enero de 1875 y se bautizó en la iglesia de los Descalzos. Para festejar este hecho, la familia regaló la pila bautismal a la iglesia, donde aún continúa y tiene la siguiente inscripción. La inauguró Santiago Sanguinetti Gómez el 24 de enero de 1875. Santiago Sanguinetti padre parece que huyó de Italia por motivos políticos relacionados con la revolución de Garibaldi. En vez de emigrar a Argentina, como hicieron la mayoría de los luchadores republicanos, se vino a Andalucía, donde existía desde el siglo XIII una colonia de genoveses en Cádiz, que habían prosperado negociando con los reinos cristianos y con el reino nazarí de Málaga, como lo atestigua la presencia del castillo de los genoveses. En esta colonia probablemente le informaron de la posibilidad de prosperar en la ciudad de Ronda. La primera noticia que tenemos de Santiago Sanguinetti padre en Ronda es de 1856, por el bautizo de su hijo Manuel en la parroquia del Socorro, aunque probablemente se estableció en los años 40. Posteriormente tendría 5 hijos, 2 niñas y 3 niños, siendo el más pequeño de ellos Santiago Sanguinetti Gómez. Santiago Sanguinetti padre siempre tuvo una posición social y económica elevada dentro de la burguesía rondeña y contaba con varias propiedades. Una fábrica de harina en los Molinos del Tajo. También tenía una fábrica de almidón en la calle Peñas y un comercio de tejido y comestible que tenía arrendada y que heredaría su hijo Fernando. La familia Sanguinetti Gómez vivía por entonces en la calle Remedio 21, esquina con la calle Progreso, actualmente calle Las Tiendas. Esta situación familiar económicamente holgada permitió a Santiago Sanguinetti Gómez poder estudiar arquitectura, primero en Madrid, terminando la carrera en Barcelona en 1906. En estos años, en la ciudad catalana, el modernismo estaba en pleno auge, lo que influyó mucho en los gustos estilísticos de Santiago, como luego se vería en su devenir profesional. En 1907 regresa a Ronda, al obtener la plaza de arquitecto municipal tras la dimisión de Pedro Alonso Gutiérrez por las reiteradas quejas de la población a su desatención, dado que Alonso residía en Córdoba, donde además era arquitecto municipal, diocesano y ejercía como rector de la riqueza urbana de Sevilla. Sanguinetti Gómez trabaja en Ronda desde 1907 a 1910 y luego marcharía a Ceuta como arquitecto municipal interino por la influencia de su amigo Francisco Ruiz Molina, cargo que ocuparía hasta su muerte en Málaga. Sanguinetti Gómez tuvo un hijo con Josefa Lobato, casándose con esta poco antes de morir en Málaga en 1930 a los 55 años de edad, lugar donde descansan sus restos. Su hijo, Santiago Sanguinetti Lobato, también fue arquitecto y junto a José Pulido crearon el Centro Rural de Higiene y Casa Rural del Médico en Alhaurín de la Torre en 1952, que serviría en la provincia de Málaga y posteriormente Andalucía como modelo arquitectónico para los futuros ambulatorios y posteriormente convertido esto en centro de salud. La situación de Ronda a finales del siglo XIX no era muy halagüeña. Aún se estaba superando las consecuencias de la Guerra de la Independencia y también se vio afectada por las consecuencias de la Guerra de Marruecos. Nos encontramos con una población sometida a una pobreza generalizada que tocará fondo a comienzos del siglo XX, junto con el resto de Andalucía. Una agricultura arcaica, sin modernizar y expuesta a los desastres climáticos, como la intensa sequía que se dio en 1905, que dio origen a una gran hambruna y también fue origen de distintos conflictos. El sempiterno aislamiento geográfico, ya que prácticamente se conservaban las mismas comunicaciones
que en el siglo XVI. Pero en estos años se comenzó a gestar una relativa prosperidad, sobre todo con la llegada del ferrocarril en 1878 y también por una cierta reactivación del comercio. Desde el punto de vista urbanístico, también se comenzaron importantes remodelaciones y mejoras. Por un lado está la ciudad, que conserva su pasado medieval en los trazados sinuosos de sus calles. Por otro, el mercadillo, que surge a raíz de la construcción del Puente Nuevo en el siglo XVIII y que fue fundamental para el desarrollo urbanístico. Se instauran las ordenanzas municipales del 1888, que fueron muy precisas y que llevaron a importantes remodelaciones urbanísticas, como son que se clasifican las calles según su anchura, se eliminan irregularidades y defectos en las antiguas calles y en el sistema de alineación. Se exigen requisitos para las nuevas construcciones y para las reconstrucciones de las previas existentes. Se procede a la reforma de muchas casas que amenazan ruina. Esta combinación de una moderada prosperidad y despegue económico ocasionó el surgimiento de cierta burguesía, que aprovechando las remodelaciones urbanísticas, permite que en estas nuevas calles se construyan edificios que buscan un lenguaje artístico que reflejase las propuestas de esta naciente burguesía. También es cierto que en Ronda, a pesar de los pocos medios y del marco tan poco favorable como hemos visto, siempre conservó el deseo de no perder unos valores estéticos que la hacían destacar en su ámbito y conservar un nivel cultural adecuado. Quizás influido por las grandes personalidades rondeñas y por las inquietudes de la escasa pero representativa burguesía profesional e intelectual. Por último, también se da la circunstancia de la presencia de dos arquitectos con nuevos conceptos constructivos que propiciarán el surgir de decoraciones de tipo historicista y de marcado corte ecléctico y formas modernistas, en su vertiente más internacional. Estamos hablando de Pedro Alonso Gutiérrez y de Santiago Sanguinetti Gómez. Estos nuevos edificios de estética historicista y modernista cambiaron la fisonomía de las calles donde se ubicaron y le dieron a la ciudad en su conjunto un cierto aire de modernidad y de una cierta singularidad, ya que a excepción de Cataluña, las construcciones modernistas no se presentaron mucho en el resto de Andalucía y España, salvo en algunos y escasos hitos provinciales.